Muy buenos días, niños y niñas. Estamos aquí siguiendo las actividades de Aprendo en Casa. Este día vamos a trabajar el área de comunicación. Muy bien, ahí vemos dos niños que están dialogando, ¿no? La niña dice, Marcos, ¿quién escogió tu nombre? Marcos responde, ni idea. Vuelve a preguntar la niña, ¿sabes el significado de tu nombre? No, responde. Pregunta la niña. ¿Naciste en la mañana, tarde o de noche? No lo sé, responde Marcos. ¿Te has preguntado sobre el origen de tu nombre y todo lo relacionado a tu nacimiento? ¿Ustedes se han preguntado? ¿Saben quién le puso su nombre a ustedes? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Mm? ¿Qué significa? ¿A qué hora nacieron? ¿Cuánto pesaron? ¿Mm? ¿Qué podemos hacer para conocer esta información, niños? Muy bien, preguntar a nuestros padres o familiares, ¿no? Ellos deben saber. Claro, lo entrevistaremos. Muy bien, van a hacer una pequeña entrevista. Entonces, entrevistamos a nuestros familiares y recogemos información sobre nuestro nacimiento, ¿no? Entonces, vamos a preguntar, vamos a entrevistar a un familiar, puede ser papá, mamá, abuelito, tío, alguien que sepa sobre nosotros, ¿no? Para ello vamos a hacer actividades de antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. Esas actividades, ¿no? Entonces, antes de la entrevista, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, prepárate para entrevistar a tu mamá, tu papá u otro familiar, ¿no? Para ello, recuerda que debemos, dice, acuerda con tu mamá, tu papá u otro familiar el día, la hora de la entrevista, ¿no? Entonces acordamos con el familiar el día. De repente la mamá trabaja toda la semana, el sábado o el domingo está de descanso ese día. Y ahora la hora, ¿a qué horas? ¿En la mañana, en la tarde? ¿A qué horas? ¿Tres? ¿Cuatro? Tenemos que acordar con ellos, ¿no? Bueno, en este momento de repente el familiar, nuestro familiar está un poco en casa por la cuarentena, pues tenemos más tiempo, ¿no? Pero también debemos coordinar para que no se crucen nuestras actividades, ¿no? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbeles en un papel, ¿no? Tengo que hacer las preguntas, ¿no? Hacerlo con anticipación, no en la misma entrevista hacer las preguntas, no, porque me dilata el tiempo, tenerlo listo, ¿no? Si es necesario, escribirlas en un papel. Claro que tengo que escribirlas para poder. ¿Qué más? Intente ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas, ¿no? Tengo que ensayar, a ver, mi tono de voz, mi fluidez de palabras, para no estar en el momento leyendo y de repente no lo entiendo, ¿no? Entonces, a corregir. Entonces debo practicar, ensayar, ¿no? Mirar a la persona, a mi familiar de frente, preguntar, ¿no? Entonces, tener todo listo. Entonces, para ello, acá hay una planificación de mi entrevista que está en el cuaderno de trabajo de comunicación, ¿no? Vamos a ver aquí, en el número uno dice nombre de la entrevistadora o el entrevistador. En ese caso, ¿quién va a entrevistar? Acá Marcos, ¿no? Escribirá su nombre. Ustedes escribirán su nombre de cada uno en el número uno, ¿no? Nombre completo. En este caso, Marcos Cruz Rodríguez. En el número 2 nos dicen nombre de la entrevistada o el entrevistado. En este caso, ustedes eligen, coordinan. Puede ser el nombre de su mamá, nombre completo, o su papá, o su abuelito o un tío, ¿no? En este caso, Marcos ha pedido el apoyo de su mamá, María Elena Rodríguez Aro. Muy bien. En el 3, tema de la entrevista. ¿Cuál es el tema de la entrevista? Muy bien, ¿no? Puede ser conocer sobre nuestro nombre y el nacimiento, ¿no? Entonces, ¿no? En este caso, bueno, coloco mi nombre y nacimiento, ¿no? Fecha de la entrevista. Acuerdo previamente la fecha con el familiar y escribo, ¿no? En este caso puede ser el 8 de mayo, ¿no? De 2020. Lugar de la entrevista. Esta vez Marcos va a entrevistar
en su casa, ¿no? Y la dirección, calle Ayacucho 208, El Porvenir, ¿no? Puede ser, bueno, si entrevistamos de repente a otra persona o en su trabajo también puede ser, ¿no? Pero esta vez en su casa, ¿no? Para no salir. Hora de la entrevista, bueno, según lo que el tiempo del familiar, en este caso, han visto a las 11 de la mañana. La duración puede variar, 10 minutos, 20 minutos, de acuerdo a la cantidad de preguntas también, ¿no? En este caso, él coloca 30 minutos, ¿no? 7. Herramientas, ¿no? Grabadora, celular, etcétera, dice. De la entrevistadora o el entrevistador. ¿Con qué va a ir? ¿Con qué va a entrevistar? ¿No? Puede ser con una grabadora, un celular. Bueno, yo recomiendo un celular porque el celular también tiene una para grabar, ¿no? La opción para grabar, entonces ya estoy desocupado a las manos y me centro en escuchar y dialogar mejor, ¿no? Pero si no lo tuvieran, pueden muy bien en un papel, un cuaderno, su lápiz, ¿no? Ir anotando. ¿Sí? Ahí escriben lo que ustedes van a trabajar. En este caso celular, entonces tiene que llevar su celular, si no, un lápiz y un cuaderno. En el 8, preguntas para la entrevista. Tengo que, bueno, ahí no hay espacio, pero agrego en mi cuaderno o en otra hojita, así que no, ¿qué preguntas? A ver, dice, quiero saber entonces quién me puso el nombre, pregunto. En este caso si pregunto a mi mamá, entonces la primera pregunta podría ser, ¿no? ¿Quién escogió mi nombre? La mamá le dirá, ¿no? Puede ser, ¿por qué me pusieron ese nombre? Otra pregunta, ¿no? Puedo escribir, ¿no? ¿Qué significado tiene mi nombre? ¿No? De repente ahí amplía el diálogo con el papá, con la mamá, con la familiar, ¿no? De repente, ¿en qué lugar nací? ¿En qué hospital? ¿No? Ahí le dirán en la casa, en tal hospital, en la clínica, ¿no? Entonces de repente hay anécdotas de su nacimiento, ¿no? Puede ser cuánto pesé, ¿no? Cuánto medí, ¿no? Nací en la mañana, en la tarde, en la noche, ahí sabrán un poco más de esa información, o sea, llorando, ¿no? O qué sé yo. Entonces, lo que a ustedes les gusta referente a su nacimiento y nombre, ¿no? Cómo se sintieron, ¿no? ¿Qué dijeron, ¿no? Entonces, en el número 8 agrego las preguntas, escribo bien bonito, ¿no? En otra hojita puede ser. Durante la entrevista, ¿qué vamos a hacer entonces? Durante la entrevista, ten presente esto, ¿no? Primero saludar y explicar el propósito de la entrevista, ¿no? Saludamos a nuestro familiar, ya sea papá, mamá o algún otro, nos saluda buenos días papá, buenos días mamá, y explicarle el propósito. Bueno, el día de hoy estamos aquí sentados para conocer un poco más de mi nombre y sobre mi nacimiento, ¿no? Lo comunico, mi familiar, ya. Después de saludar y comunicar el propósito, ¿no? Dice, si tienes dudas o las respuestas son breves, amplíe el diálogo utilizando repreguntas. Mientras yo estoy ya en plena entrevista, de repente no le pregunto, ¿quién escogió mi nombre? Ya mi mamá, supongamos que me diga, lo escogió tu papá. Y ahí nomás. Ya dice, ¿y por qué? ¿Por qué escogió a mi papá? Porque les explicaran por tal motivo, de repente el nombre de un jugador de fútbol, de un cantante, por eso, ¿no? ¿No? Y ahí seguir, hacer otra pregunta de repente y seguidamente, ¿no? ¿Qué significado tiene ese nombre? ¿No? Por eso anteriormente dijimos que debemos repasar, ¿no? Para que rápido vengan las preguntas y no cortar el diálogo de la entrevista, ¿no? Entonces por eso. Si crees que puedes olvidar algunos datos importantes, anótalos o graba la entrevista. Bueno, si es que ustedes utilizan cuaderno, lápiz, ¿no? Tienen que anotar lo más importante, no van a escribir todo lo que le dicen, ¿no? Tienen que escuchar y lo más importante, anotan. Pero en este caso, una sugerencia es que graben, ¿no? Porque ahí está toda la entrevista y pueden ustedes después escucharla cada rato, ¿no? Para poder sacar la información precisa. Después de las preguntas, todas las preguntas planteadas, dice, al terminar la entrevista, agradece a tu mamá, tu papá o al otro integrante de tu familia por la información brindada. Muchas gracias, papi, por la entrevista, por conocer, ahora ya conozco algunos datos, ya sé sobre mi nombre, sobre mi nacimiento, ¿no? Da las gracias, ¿no? Dale sobrecito, muchas gracias, como te quiero, ¿no? Bien. Después que tenemos ya esa información bien precisa, viene la actividad es después de la entrevista, ¿no?
vamos a reflexionar, a ver qué hemos hecho. ¿Qué te pareció la entrevista con tu familiar? Uy, muy bien, me sentí bien, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Uy, alegre, feliz, contento de conocer algo más de mí que yo no sabía, ¿no? Entonces ustedes responden de acuerdo a cómo se siente. De repente alguien piensa distinto y normal, lo dice, ¿no? Para ustedes. Ahora dice, evalúa tu desempeño como entrevistadora o entrevistador, marcando con una X sí o no. Entonces, voy a evaluar, pero no es como una nota, sino para reflexionar, para mejorar. Porque es mi pequeña entrevista, de repente de acá de otras entrevistas a otras personas. Y teniendo en cuenta esta ficha voy a mejorar y voy a ser un mejor entrevistador. De repente ahí está de ustedes, ¿no? Su talento. Serán grandes entrevistadores, ¿no? ¿Por qué no? Dice, durante la entrevista, a ver, voy a recordar, dice. La primera recuadro. Tuve tiempo para hacer todas las preguntas. A ver, ahí diré, pues, ¿no? Ah, sí, sí tuve tiempo, lo hice todas. Ah, perfecto. O sea, quiere decir que estuvo bien, ¿no? Pero de repente no me puse nervioso o estaban malas las preguntas, no lo hice, entonces marcaré yo. Si es sí, bien, entonces marco. Solamente una. Supongamos, ¿no? Ustedes hacen la que creen conveniente con su honestidad que siempre manejan, ¿no? La 2. Formulé las preguntas con voz adecuada. Sí, hablé bien. Mi papá, mi mamá, sí escucharon bien, no me dijeron dime de nuevo, habla más fuerte, ¿no? Dice bien. Cumplí con el propósito de mi entrevista. A ver, ¿cuál fue mi propósito? Ahora conozco sobre mi nombre, quién me lo puso, qué significa. ¿Mm? ¿Algo más de mi nombre sé? Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿por qué me pusieron ese nombre? Ya. Sí, sí, sí cumplen. Puede ser, sí. De repente alguien no, que no lo dudo. ¿Formulé alguna repregunta? Ah, sí, sí formulé. O algunos dirán de repente, no, me olvidé, ya no lo pregunté, me quedaron. Ya, pues marcaré, ¿no? Eso es libre, ¿no? Es lo que ustedes han vivido. Acá va a variar, no todo va a ser igual, ustedes va a variar, ¿no? Registré algunos hechos importantes, sí, pues lo grabé, lo está todito, mi información. Muy bien. Entonces ya, simplemente ahí mi reflexión. Entonces me doy cuenta acá, acá. Formulé algunas, pero no lo hice. Entonces para la otra yo lo voy a mejorar. Bien. Eso, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir acá. ¿No? Entonces, seguimos. ¿No? Muy bien, vamos, dice acá. Recuerda que la entrevista es una forma de expresión oral basada en el diálogo, donde intervienen dos personas. En este caso, entrevistador y entrevistado, o entrevistada en este caso, ¿no? Como según es el caso. Muy bien, niños, ahora vamos a dar gracias y a seguir trabajando.